En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en jóvenes católicos y su relación con el Papa Francisco, aprovechando que se celebran en Panamá las Jornadas Mundiales de la Juventud. Para ello contamos ya en este estudio con la periodista del diario La Croix, Marie Malsac, que acaba de llegar de Panamá. Bienvenida, Marie. Gracias. Contamos también con Patrick Bell, periodista en el Servicio Internacional del diario Le Figaro. Bienvenido, Patrick. Gracias, buen día. Y contamos también con la periodista independiente venezolana Saray Suárez. Bienvenida, Saray. Gracias, ¿qué tal? Los jóvenes y el Papa hoy en Primera Plana. Bueno, pues el Papa Francisco está ya en Panamá celebrando esa Jornada Mundial de la Juventud, acompañado de 200.000 jóvenes, miles, entre varios temas están sobre la mesa, sobre todo las migraciones, ya saben, miles de hondureños, de guatemaltecos y de salvadoreños que intentan escapar de la pobreza cada día y llegar a Estados Unidos, pero recién llegado a Panamá, al Papa Francisco le ha estallado otra gran crisis, la crisis de Venezuela, con el apoyo de Estados Unidos, recuerden, y de numerosos países latinoamericanos, al opositor Juan Guaidó, que se ha declarado presidente del país. Vamos a hablar de todo ello, presidente interino en cualquier caso. Vamos a hablar de todo ello, pero antes vamos a repasar algunas portadas de la prensa. Portadas como la de La Estrella de Panamá. El júbilo peregrino se toma las calles. La Croix, aquí en Francia. Generación Francisco. Dice el rotativo que los jóvenes católicos suelen identificarse bastante con el Papa de su juventud. Observatore Romano, el periódico del Vaticano, ha recogido en su portada el recibimiento en Panamá al Papa y en la otra mitad de su portada, como tema conectado, como lo vamos a hacer hoy, por cierto, en Primera Plana, la crisis abierta en Venezuela. Mari, acaba usted de llegar de Panamá. ¿Con qué expectativas han recibido los jóvenes al Papa Francisco? Pues antes que nada yo creo que hay que subrayar que esta jornada mundial que se celebra en Panamá no es solo la jornada mundial de Panamá, sino de toda América Central. Y eso es lo que han subrayado mucho los obispos de ahí, también el Papa. El Papa va a visitar una región que está sufriendo de muchos males, que está sufriendo de pobreza, del tema de las pandillas también, que está muy presente en la zona, del narcotráfico, y que provoca este éxodo, ¿no?, masivo que hemos visto con la caravana de los migrantes, pero que también con todo este flujo de personas que intenta huir hacia Estados Unidos. Y el Papa va a querer hablar a esta juventud que está esperando unas palabras alentadoras, desde luego, pero también un mensaje fuerte del Papa hacia los políticos de la región, para que invite a los políticos de la región a poner en marcha soluciones, a luchar contra la corrupción, que es otro tema muy importante de la zona. Esperan esto, yo creo, los jóvenes que he encontrado ahí en Panamá. El mensaje de Francisco, en cualquier caso, es nítido respecto a los derechos de los migrantes y pide a los políticos, como decía Marie, que no les culpen de sus males. En un mundo con el auge del nacionalismo xenófobo por todas partes, Patrick, no sé si ese es el gran sello político del pontificado de Francisco. Claro, el tema de los migrantes es muy importante en América Central, seguro, pero también en toda América Latina. Por el momento hay millones de venezolanos que están en la ruta, que están ingresando, por ejemplo, en Colombia. Y este tema de la migración es fantástico, es muy importante, y empezamos a ver algunos actos de xenofobia, por ejemplo, en Ecuador. Esta semana, después un crimen, había una rebelión en contra de los venezolanos que están en Ecuador. Y el Papa tiene un discurso sobre este asunto por Europa, seguro, pero también es un tema muy importante en América Latina. Como comentamos, la visita del Papa coincide con la crisis abierta en las últimas horas en Venezuela. No sé, Saray, si el Papa tiene imposible no referirse a este tema durante su visita. ¿Qué mensaje puede mandar? Yo pienso que es imposible que pase al lado de la crisis venezolana. No puede hacerse de la vista gorda con lo que está ocurriendo en el país, y eso lo pone en una posición muy incómoda, porque es un Papa que hasta ahora ha demostrado una mano muy suave y muy condescendiente con el presidente Nicolás Maduro. Siempre ha tenido palabras muy diplomáticas, sin realmente tomar posición respecto a la crisis venezolana. El único momento de una pequeña ruptura fue en el 2017, en septiembre, cuando Nicolás Maduro
como ha sido la política, fue la política de Chávez y es la política de Nicolás Maduro también, dividir todo el tiempo a todos los sectores, él intentó un poco también meter cizaña en la Iglesia Católica, diciendo que el clérigo venezolano, toda la Iglesia venezolana era proimperialista e incluso parte del Vaticano, pero el Papa no. Tratando un poco de mantener allí la amistad con el Papa, sin embargo denunciando la posición que ha asumido la Iglesia venezolana, muy, muy crítica contra el gobierno de Nicolás Maduro. Fue el único momento en el cual el Papa dijo, yo no sé qué tiene este señor en la cabeza, no sé qué es lo que él está pensando. Pero a partir de allí siempre él ha mantenido un discurso muy, muy suave y recientemente, en diciembre justamente, dio una locución, un discurso exacto, en el Vaticano, diciendo que llamaba a la concordia, a la calma, a la negociación, al diálogo, un discurso muy suave, sin embargo fue muy mal recibido, inclusive por la oposición venezolana, pero también por un grupo de 20 expresidentes del grupo IDEA en España, quienes le enviaron una carta al pontífice diciéndole, necesitamos que usted tome posición respecto a la situación de Venezuela y que sea mucho más crítico, porque pedir concordia es como pedirle a una víctima que se acomode a su victimario. Y me permito hacer la relación también con respecto a la situación que vive el Papa respecto a la pedofilia y en los casos de pedofilia que se conocen ya abiertamente y que han sido denunciados en toda América Latina y en el mundo inclusive, y que el Papa ha sido, digamos, juzgado como mano floja respecto también a este tema. Y es un poco lo mismo que él reproduce ahora con el caso venezolano, ¿no? Pidiéndole a las víctimas que se acomoden a su victimario. Yo creo que sobre el tema, o sea, yo no haría tanto este paralelo porque yo creo que, digamos, en el tema de los abusos, pues puede que no haya tomado las decisiones adecuadas en su momento, yo me refiero sobre todo al caso chileno, pero respecto a Maduro, yo creo que esta mano floja no tiene para nada, digamos, las mismas explicaciones. Yo lo que veo de la acción del Papa Francisco es que sí lo hace así, no es por miedo a hablar contra Maduro, eso no lo creo, porque nunca ha tenido miedo digamos, de denunciar a acciones políticas, pero yo creo que más bien él sigue pensando, con razón o no, que puede ser más eficiente, más eficaz para solucionar la crisis, sirviendo todavía de mediador, o sea, viéndose el Papa como mediador posible en la crisis entre Maduro y, digamos, casi todo el resto del país. Respondería una política tradicional diplomática del Vaticano. Sí, pero más que del Vaticano, desde luego, pero también del Papa Francisco en particular sobre el tema de Maduro, que es verdad que se le ha reprochado mucho esta relación que tiene con Maduro de dejarlo hablar, de no... Sí, encontré la semana pasada en Caracas a los obispos y que tienen una posición muy difícil y distinta del Papa, y porque el Papa quiere una mediación de la Iglesia está de acuerdo a hacer una mediación, pero los obispos dicen, pero ¿cómo podemos hacer una mediación con un gobierno que dice que estamos de la oposición? No se puede mediar si está de la oposición, y así esta posición de los obispos con el Papa me parece que crean algunas tensiones entre el Vaticano y los obispos venezolanos, ¿no? Sí, absolutamente. Además hay que recordar que Venezuela es un país sumamente católico, con una fe y una participación muy activa de la población en las misas en la iglesia, y las iglesias se han convertido también en un lugar donde los curas, hasta de los más pequeños pueblos, tienen discursos muy políticos. Realmente la situación incluso religiosa ha tomado un color muy político en estos momentos en Venezuela. Y respecto a esa polarización, efectivamente, el gobierno acusa a la iglesia de ser de oposición, pero sin embargo, a la hora de invitar gente o países a mediar en los diferentes intentos de diálogo que hemos tenido, el gobierno invita solo a sus países amigos y a sus países aliados. Entonces es interesante cómo cuando se trata de la oposición, allí sí les acusa de opositores, pero cuando se trata de su propia gente, sí son válidos mediadores en la crisis. Vamos a ir avanzando con lo que comentaba antes Saray, Francisco, el tema de los casos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica. Francisco regresa a América Latina, en cualquier caso, un año después de visitar Chile, una visita muy ensombrecida y muy marcada por esos casos. Un año después, ¿ha cambiado la forma que tiene el Papa de encarar este tema de los abusos a menores dentro de la Iglesia, Mari? Yo creo que el tema de Chile, de su viaje en enero del año pasado, ha sido, digamos, un poco la vuelta del pontificado respecto al tema de los abusos. O sea,
el Papa siempre ha dicho que quería una mano firme, que tolerancia cero y tal, pero se ha visto efectivamente que no era siempre así. Se ha visto con el obispo que había nombrado, el Monseñor Barros. Y desde esta vuelta yo creo que sí que ha pasado algo porque ya no tiene otra. O sea, ya están saliendo tantos casos, tantas cosas que ya no tiene otra. Y ahora dentro de pocos días se va a celebrar en Roma esta cumbre, ¿no?, sobre abusos sexuales a principios de febrero, en el que el Papa ha convocado todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para dar, digamos, las nuevas normas, reflexionar para saber cómo prevenir sobre este tema. No sé si Patrick quería añadir algo más al tema de... Pues otro auge que inquieta bastante al Papa Francisco, en cualquier caso, es el auge de la Iglesia evangelista en varios rincones de América. No sé si hay muchos jóvenes de tradición católica, de familia católica, que han hecho esa transición, que se han sentido atraídos por la Iglesia evangelista. ¿Esto es una preocupación hoy por hoy para el Papa, Mari? Una preocupación como tal, yo no lo diría así, pero claro, es un tema. Es un tema y de hecho lo han hablado ayer. O sea, el Papa Francisco ayer ha tenido un encuentro, ¿no?, con los obispos de la zona en Panamá y ha comentado ese tema. Ha dicho, no tenemos por la progresión de los evangélicos volvernos una iglesia más divertida o más cool o lo que fuera. Pero también yo creo que sabe que tiene que tomar en cuenta que si las iglesias evangélicas llaman tanto la atención es porque pues saben comunicar algo de una forma pues más dinámica, quizás más fácil, y que la Iglesia Católica tiene que aprender también de esta forma de comunicar. Hablábamos antes de esa portada del diario La Croix, del diario de María, en el que hablaba de Generación Francisco. ¿Cómo creen que son hoy por hoy esos jóvenes católicos de América? Pues yo creo que ha disminuido muchísimo efectivamente el interés de la gente por la religión católica, ¿no? Hay una tendencia a buscar más otras alternativas, ¿no? Una espiritualidad que no necesariamente esté ligada a una institución como el catolicismo, como la Iglesia Católica, y sobre todo porque ha habido muchas decepciones, no solo con estos casos de pedofilia, pero también otro tipo de situaciones de confrontación, de excesos, de tratar de aferrarse a tradiciones que ya, digamos, no son de la época actual. Entonces, esta nueva generación yo la veo como una generación un poco, los que, digamos, aún están ligados a la Iglesia Católica, es una generación que aún quiere mantener estos lazos, digamos, con su tradición, con su familia, con sus padres, pero que habría que ver cómo evolucionan también ellos en su madurez, ¿no? En la llegada a la edad adulta, muchos le vuelven la espalda a la Iglesia Católica porque deciden, bueno, que ya no es una cosa que les conviene más y parten hacia otras cosas. Entonces, es interesante ver cómo esta generación, con un Papa que de cierta manera es un hombre bastante moderno, bastante abierto, que ha demostrado cierta ligereza a la hora de comunicar con respecto al Papa anterior, que era todo lo contrario, ¿no? Súper rígido, súper fuerte como imagen, y este suavizamiento podría ser interesante. ¿Cómo evoluciona esa generación, Francisco? Vamos a hacer en este punto una pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en Primera Plana.